Seguro que te suena esta escena. Sales a entrenar, te encuentras muy bien, pero a los 15 o 20 minutos notas un pinchazo espantoso en la rodilla que te obliga a parar en seco y volver a casa caminando y amargado. Si te está pasando esto, tranquilo, porque no eres el único. Te has topado de frente con la famosa rodilla del corredor, la lesión número 1 en el mundo del running. Y sé perfectamente lo que estás pensando, me toca parar un mes, llenarme de antiinflamatorios y quedarme tirado en el sofá. Pues te equivocas por completo. De hecho, hacer eso es lo peor que puedes hacer si quieres volver a competir. En este video te voy a contar los 3 grandes errores que estás cometiendo ahora mismo que están destrozando tu articulación, y el plan exacto de lo que sí debes hacer hoy mismo para eliminar el dolor de raíz y volver a devorar kilómetros sin molestias. Vamos a ello. Vamos a empezar quitando de en medio las 3 cosas que tienes que prohibirte desde hoy mismo, porque solo van a empeorar más la lesión. El primer error garrafal es hacer reposo absoluto. Lo de me duele la rodilla, así que me tiro 3 semanas en el sofá sin moverme ya no se lleva y la ciencia lo ha dejado clarísimo. La rodilla del corredor suele aparecer por una falta de fuerza en los músculos que estabilizan la articulación. Si te quedas completamente quieto, esos músculos se van a debilitar todavía más. En cuanto vuelvas a calzarte las zapatillas, el dolor va a regresar con más fuerza. La rodilla necesita movimiento adaptado, no reposo absoluto. El segundo error es inflarte antiinflamatorios para camuflar el dolor y seguir corriendo. Tomarte un ibuprofeno antes de salir a entrenar es pan para hoy y hambre para mañana. Lo único que estás haciendo es apagar la señal de alarma que te envía tu cuerpo. El tendón sigue sufriendo el mismo impacto, pero como tú no lo sientes, lo vas destrozando por el camino hasta que te rompes de verdad. Y el tercer error, que veo muchísimo en los parques, es masajear con el rodillo de espuma, el famoso foam roller, directamente sobre la zona que te pincha. Si lo tuyo es el dolor en el lateral exterior, es decir, el síndrome de la cintilla iliotibial, meterle presión con el rodillo justo encima del hueso inflamado es una tortura innecesaria que solo va a irritar más el tendón. El rodillo se pasa por los músculos de alrededor, como el cuádriceps o el glúteo, pero nunca jamás sobre el foco del dolor. Grábate esto a fuego. Ahora que ya hemos desterrado los malos hábitos, vamos con las 3 soluciones reales que van a resucitar tu rodilla. El primer paso obligatorio es entrenar la fuerza, especialmente el glúteo medio y el cuádriceps. En el 90% de los casos, la rodilla duele porque tu cadera es inestable y no frena el impacto al pisar. Esto hace que la rótula baile mal y roce con el hueso. Si haces ejercicios como el puente de glúteo, las sentadillas búlgaras o las zancadas laterales, le pondrás un escudo protector a tu articulación. No necesitas levantar 100 kilos, necesitas que tu cuerpo aprenda a estabilizarse. El segundo truco de oro es aumentar tu cadencia de carrera. La cadencia es el número de pasos que das por minuto. Si das pasos muy largos y lentos, tu pie impacta muy por delante de tu cuerpo, actuando como un freno y mandando todo el golpe directo a la rodilla. Si acortas un poco el paso y aumentas la frecuencia, buscando dar unos 170 o 180 pasos por minuto, el impacto se distribuye mejor y tu rodilla te lo va a agradecer desde la primera zancada. Y el tercer paso es aplicar la gestión de la carga óptima con la regla del dolor. No hace falta que dejes de correr del todo si el dolor es leve. Reduce tus kilómetros a la mitad, corre solo en terreno llano y vigila tus sensaciones. Si en una escala del 1 al 10 el pinchazo no pasa de un 3 y al día siguiente no te levantas peor, tu cuerpo está tolerando el entrenamiento y el tendón se está curando gracias al movimiento controlado. Ve subiendo el volumen un 10% cada semana y volverás a tu ritmo habitual antes de lo que te imaginas. Para ponértelo aún más fácil, te he preparado una mini rutina de 3 ejercicios clave que puedes hacer en casa en 10 minutos y que va a cambiar las reglas del juego. Ejercicio 1, el puente de glúteo unilateral, 3 series de 10 repeticiones por pierna. Te tumbas boca arriba, apoyas un solo pie en el suelo y elevas la cadera apretando bien el culo. Esto despierta el glúteo mayor, que es el principal amortiguador de tu zancada. Ejercicio 2, clamshell, o la almeja con banda elástica, 3 series de 15 repeticiones por lado. Te tumbas de lado con las rodillas flexionadas y abres la pierna de arriba como si fuera una almeja. Este ejercicio es el rey para activar el glúteo medio, el músculo que evita que tu rodilla se hunda hacia adentro al pisar. Ejercicio 3, sentadilla búlgara isométrica, 3 series de 30 segundos aguantando abajo por pierna. Apoyas un pie detrás en una silla o el sofá, bajas y te quedas estático manteniendo el peso en la pierna delantera. Esto genera una contracción brutal en el cuádriceps y fortalece los tendones de la rodilla sin el impacto de los saltos. Haz estos 3 ejercicios 3 veces por semana antes o después de tus rodajes y te aseguro que le pondrás un escudo de titanio a tus articulaciones.
Quiero que siempre tengas en cuenta esto que te voy a decir, la rodilla no se rompe por el hecho de salir a correr, se lesiona porque le exigimos demasiado en muy poco tiempo. Deja atrás los mitos del sofá y las pastillas, dale caña a esa rutina de 3 ejercicios que te acabo de enseñar y verás cómo tu cuerpo empieza a tolerar el asfalto sin emitir ninguna señal de alarma. Y ahora me interesa conocer tu caso de cerca para poder ayudarte. Déjame aquí abajo en los comentarios, ¿en qué zona exacta de la rodilla notas el pinchazo? ¿Es delante o en el lateral? ¿Y cuántas semanas o meses llevas arrastrando esta molestia? Cuéntame tu experiencia. Si te ha servido este tutorial para ponerle fin a tu lesión de rodilla, deja un buen me gusta al video. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis técnicos y compártelo con ese amigo runner que siempre se está quejando de las articulaciones. A devorar kilómetros con rodillas de titanio. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Hasta el próximo video.